Excelente, energía eólica. ¿Qué más? Energía solar. Solar, excelente. Bien. Hasta acá tenemos, bueno, un número considerable de energías, pero fíjense en las dos primeras, que Harold creo que lo dijo, ¿no es cierto? Estas dos energías son muy, muy importantes. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos con motores a combustión interna. En realidad, bueno, vamos a tener la oportunidad de trabajar más adelante con motores eléctricos. Como mecánicos también tenemos que tener cierta elasticidad para poder acomodarnos, pero estos dos tipos de energía nos importan bastante. ¿Por qué? Porque el motor de combustión interna es una máquina térmica. No se olviden que el motor de combustión interna es una máquina térmica. Lo es como lo es una locomotora, por ejemplo, que es una máquina térmica, una turbina, un avión, ¿no es cierto? Pero es una máquina térmica de combustión interna. ¿Eso qué quiere decir? Que las combustiones ocurren dentro del propio motor. ¿Quién me puede decir una máquina de combustión externa? Ya, yo les voy a comentar. El ejemplo es siempre el mismo. Existen otros tipos de máquinas de combustión externa, pero no se olviden que la locomotora es una máquina de combustión externa, porque si ustedes se dan cuenta, el operario, el que está cargando con la pala al carbón, el carbón hacia el interior, hacia el caldero, o sea, tiene acceso, se pueden ver el proceso de combustión, se pueden ver a los carbones ardiendo, ¿ya? Entonces, por eso que esa es una máquina de combustión externa. En cambio, el motor con el que nosotros vamos a trabajar es una máquina térmica de combustión interna, ¿ya? Eso no se tienen que olvidar. Entonces, ¿de qué se ocupa este motor de combustión interna? Tal como lo había dicho su compañero, de transformar la energía química en energía mecánica. Pero ¿quién nos va a dar la energía química? ¿De dónde obtenemos la energía química? De la mezcla aire-combustible. Excelente, pero de esto que has mencionado, la energía química se obtiene de un solo elemento. ¿De dónde se obtiene? ¿El combustible? Del combustible, excelente. Excelente, Javi. O sea, nosotros tenemos motores de combustión interna que trabajan, en primer lugar, a gasolina, que es lo que más vamos a ver. Luego tenemos motores que trabajan a diésel. Luego tenemos motores que trabajan a gas natural vehicular, que son los más comunes, ¿no es cierto? Ahora, ¿quién más me puede decir con qué otro tipo de combustible puede trabajar un motor de combustión interna? Por ejemplo, está muy de moda un tipo de gasolina que le están poniendo ahora acá en Bolivia a los vehículos. A ver, Etanol. etanol, excelente, Etanol. excelente, etanol, ¿no? Entonces, hay vehículos, por ejemplo, de la gama de Ford, de la marca Ford, que se llaman los Flex Fuel. Ya, estos vehículos tienen la particularidad de trabajar o con etanol o con gasolina. Pero hablando de o etanol o gasolina, no como la gasolina que nosotros utilizamos, en la cual utilizan etanol para poder subir el octanaje hasta el 92, ¿ya? Excelente, Daniela. ¿Quién más? ¿Qué otro combustible podemos mencionar?
Ya, bueno, el último prácticamente que podemos mencionar es el hidrógeno, ¿ya? El hidrógeno se puede utilizar de dos maneras en los vehículos, ya sea con pilas de hidrógeno, es decir, con baterías que funcionen con hidrógeno, o con el hidrógeno propiamente, ¿ya? Entonces, todos esos son los tipos de combustible que se utilizan en los motores a combustión interna. Entonces, se obtienen de estos combustibles la energía química que se va a transformar en energía mecánica, ¿ya? Hace un momento su compañero habló de los elementos de la combustión. Era aire más combustible. Y uno más. ¿Quién me puede decir? Chispa. Chispa. Excelente, excelente, excelente. La chispa la vamos a llamar como, bueno, sí, directamente chispa, pero por formalidad le podemos decir una fuente de ignición. Yo me acuerdo que cuando estaba en el, bueno, así como ustedes, estudiantes, el profesor Salguero nunca nos permitía hablar de chispa. O sea, el término chispa era muy ambiguo. Entonces él nos decía o arco eléctrico o fuente de ignición. Entonces vamos a tratar de manejarlo así porque de alguna manera tiene razón, ¿no? Bien. Ahora, ¿cuáles son los tipos de motor? Vamos a descartar esto. Dependiendo de los ciclos de trabajo, del ciclo de trabajo que cumplen estos motores de combustión interna. ¿Quién me puede decir? Los motores de 4 tiempos y de 2 tiempos. Excelente. Tenemos los motores de 4 tiempos. Aaron, ¿me puedes decir los tiempos, por favor? Tercer tiempo, explosión. Cuarto tiempo, escape. Exacto. Admisión, compresión, expansión y escape. Y luego tenemos a los que son de 2 tiempos, que cumplen los mismos ciclos. Sin embargo, lo hacen de 2 en 2. La admisión más la compresión. Y luego la expansión más el ciclo de escape. ¿Estamos de acuerdo, no? Ya. Entonces, ahora vamos a pasar a ver lo que es el motor de 4 tiempos propiamente, ¿de acuerdo? Acá tenemos al motor Otto. A ver, la combustión que ocurre dentro del cilindro, ustedes ya muy bien saben que la explosión que ocurre acá genera una fuerza de empuje, ¿ya? Esa fuerza de empuje la hace sobre el pistón y este a su vez sobre la biela. Entonces, aquí mismo está el proceso de transformación de la energía química que contiene el combustible en energía mecánica, ya por esta fuerza de empuje, tal como lo estamos diciendo. Entonces, el producto entre esta fuerza y el espacio recorrido por el pistón, es decir, la carrera, va a ser igual al trabajo. Y la potencia es este trabajo realizado en un determinado tiempo. No se preocupen si ahorita no les queda muy claro lo que les estoy diciendo, más adelante lo vamos a poder desglosar, ¿ya? Ahora vamos a hablar del diagrama de trabajo. El diagrama de trabajo está comprendido por los 4 ciclos que los acabamos de mencionar. Tenemos este diagrama de trabajo que en el eje de las ordenadas tenemos la presión y en el eje de las abscisas tenemos a la cilindrada, es decir, la carrera, ¿ya? En primer lugar tenemos a la carrera donde se va a realizar el ciclo de admisión, ¿ya?
Aquí me puede decir qué presión se maneja en el ciclo de admisión. Bueno, nuestra presión atmosférica es de 1 bar, ¿no es cierto? Entonces, para que haya succión, tiene que haber una menor presión a la presión atmosférica. Entonces, estamos hablando de presiones negativas, ¿ya? Esta presión va a ser relativa dependiendo del tipo de motor. Incluso va a ser relativa dependiendo si este tiene inducción forzada o inducción natural. Estamos hablando de motores sobrealimentados o motores aspirados, ¿ya? Luego tenemos al ciclo de compresión, a la etapa de compresión. ¿Alguna vez ustedes han escuchado el término, bueno, cuando se hace la compra de un vehículo, cuando se hace la prueba de compra y venta, vamos a medirle la compresión, dicen, ¿no es cierto? Entonces, ¿de qué se trata en realidad la prueba de medición de compresión? Se trata de medir cuánta fuerza está generando el motor, es decir, el propio pistón. ¿Quién me puede decir cuál es un valor permisivo para poder comprobar si el motor está o no en buen estado? Si no me equivoco, no tiene que bajar de los 160. Bueno, a lo que yo he visto en mi taller ha llegado hasta lo máximo 100, que es lo mínimo que me dice donde yo trabajo. Sí, sí. ¿Cuál sería la unidad, Harold? Creo que está en PCIs, pero lo transforman en bares. Excelente, excelente. Entonces no se tienen que olvidar que normalmente nosotros manejamos los PSIs o libras por pulgada cuadrada. O sea, de ahí viene el término, ¿no? Pounds per square inch, que sería libras por pulgada cuadrada en inglés, ¿ya? Ahora, no se tienen que olvidar que un motor cuando está en buen estado, cuando está nuevo, por así decirlo, puede llegar incluso a tener una compresión de 160 PSI, ¿ya? Y de ahí, obviamente, producto del desgaste, esta presión va a ir bajando. Pero, si nosotros tenemos un resultado de la prueba de compresión de 140, de 150, de 130, todavía podemos decir que el motor está en buen estado, ¿ya? Pero cuando la presión de compresión ya está cerca de los 100 PSI, ahí hay un problema. O hay una fuga de compresión, por ejemplo, las válvulas ya puede ser que no estén cerrando de la forma adecuada, porque ya estén desgastadas, o la compresión puede estar escapando por otro lado, ya sea por la empaquetadura de culata, por la propia culata, etc. No necesariamente estamos hablando de desgaste, ojo. Entonces puede ser que la presión de compresión esté escapando por otro lado, ¿ya? Pero ya tenemos que tener mucho cuidado con ese motor. Ya podemos asegurar, afirmar que no está en buen estado, pero no podemos decir por qué, ¿ya? Ahora, otra cosa que tienen que tomar en cuenta es que hay un delta máximo, es decir, una diferencia máxima entre un cilindro y otro. ¿Algunos de ustedes tienen alguna idea? Porque no puede ser que en un cilindro yo tenga, por ejemplo, 160 y en otro 100. Entonces, ahí hay algo que está mal. Yo puedo asegurar que ese motor no se encuentra en buenas condiciones. Pero ¿cuál es ese valor mínimo? Bueno, de manera general, les comento que este valor está cerca de los 10 PSI. ¿Ya? Entonces, si ustedes tienen un motor que, por ejemplo, marca 120 PSI y en el otro está marcando 130 PSI o más, o sea, ahí hay un problema. Entonces, ustedes pueden también asegurar que ese motor no está en buen estado, ¿ya? Y si están haciendo ustedes una prueba de compra y venta, pueden recomendar al interesado que no efectúe la compra de ese vehículo, ¿ya? Eso lo tienen que ver ustedes y manejar muy bien.
Bien, entonces habíamos dicho que para la etapa de admisión, la presión siempre va a ser menor. Entonces observen acá en el diagrama de trabajo, esto que ven acá, que estoy punteando, es la carrera de admisión y es menor a la presión atmosférica. Luego tenemos a la carrera de compresión, perdón, a la etapa de compresión. Luego tenemos más o menos por esta altura está la ignición, es decir, donde salta la chispa. Y aquí tenemos el trabajo, es decir, esta fuerza de empuje, este combustible que ha llegado a combustionar, que se está transformando de energía mecánica en energía, perdón, de energía química en energía mecánica, ocurre acá. Esta fuerza de empuje ocurre acá y acá es donde se genera el trabajo, lo que nos interesa, ¿ya? Y bueno, finalmente tenemos a la carrera o a la etapa de escape, que es esta que tenemos acá, que es ligeramente superior a la presión atmosférica. Bien, antes de hablar de la transformación propiamente, vamos a hablar de algo muy importante. Bien, vamos a hablar de la relación estequiométrica. Bien, la relación estequiométrica, ¿de qué nos está hablando? Nos está hablando de las cantidades adecuadas para que la combustión sea ideal. Entonces, habíamos hablado de dos elementos que son muy importantes. En primer lugar, el aire y en segundo lugar, el combustible. Entonces, la relación estequiométrica nos va a dar las proporciones para que esta combustión se lleve a cabo de la mejor manera posible, es decir, de que no hayan residuos, de que no hayan gases de escape nocivos para la salud, ¿ya? Entonces, nos está hablando de una mezcla ideal. Pero ¿qué es lo que ocurre en la realidad? Que la mezcla estequiométrica nunca se va a dar. ¿Por qué no se va a dar? Por diferentes factores, por condiciones climáticas, por las características constructivas del motor, por el desgaste del motor, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, podemos tomar en cuenta ciertos parámetros, ciertas relaciones para los diferentes combustibles que nosotros vamos a manejar regularmente. En primer lugar, tenemos a la gasolina, al diésel y al GNV. ¿Quién me puede decir, por favor, estimados compañeros, cuál es la relación estequiométrica para la gasolina? 14.7 a 1. 14.7 a 1. ¿En qué unidades estamos hablando, Ar? Ya, no se tienen que olvidar que estamos hablando de esta relación estequiométrica en masa, ¿ya? No importan las unidades, puede ser kilogramos, pueden ser gramos, pueden ser libras, etc. ¿Ya? Pero siempre manteniendo la relación, es decir, un gramo de gasolina necesita 14.7 gramos de aire. Lo mismo para el kilogramo, lo mismo para las libras. ¿Ya? Es indistinto, pero en unidades de masa. Para el diésel, ¿alguna idea? Ya. Para el diésel, estamos hablando de aproximadamente la misma relación que de la gasolina. ¿Ya? Vamos a manejar 14.7. Incluso 14.5. Pues esto es relativo, ya no se tienen que olvidar que esto es relativo. De todas formas, estas relaciones se manejan de forma general, ¿ya? Igual, no se olvide, unidades de masa. Para el gas natural vehicular. Bien, para el gas natural vehicular
Es bien facilito. No se tienen que olvidar. Perdón. Para el gas natural vehicular es exactamente igual que la gasolina, pero al revés. En vez de que sean 14.7, van a ser 17.4. ¿Ya? Esto también en unidades de masa. No se tienen que olvidar. Luego tenemos al etanol. Y luego tenemos al hidrógeno. Que ahorita no tengo el dato, pero posteriormente se los voy a facilitar. Eso es lo que normalmente tenemos que manejar. Ya siempre, siempre no se tienen que olvidar. Y ahorita adelantándome un poquito. ¿Cuál es la función? ¿Cuál es la función de la inyección electrónica? ¿Por qué creen que se ha creado? ¿Por qué creen que se ha empezado a utilizar inyectores en vez de utilizar el carburador? Acá está la respuesta. ¿Ya? El carburador, no se olviden que ustedes lo tienen que regular dependiendo dónde está operativo el motor, dónde está operativo el vehículo. Si se está trabajando, por ejemplo, en Santa Cruz, se está trabajando en Cochabamba, de repente a una altura un poco superior, estamos hablando de Potosí, Oruro probablemente. Entonces, el carburador manualmente se tiene que regular, ¿ya? Tanto el ingreso de aire como el ingreso de gasolina. Entonces, el carburador se viene utilizando hasta los años 90 aproximadamente. La inyección incluso se ha empezado a utilizar desde antes de los 90, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que sucede? Los diferentes países, la normativa euro empieza a presionar a los diferentes fabricantes y les empieza a decir, ustedes están contaminando demasiado. La mezcla no es la adecuada. Entonces, esto debido a que el carburador no llega a realizar las mezclas adecuadas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A partir de eso, ustedes tienen que saber que se crea la inyección, se van implementando los sistemas de inyección. Entonces, ¿de qué es lo que se ocupa el sistema de inyección? En primer lugar, de aproximar lo más que se pueda a la mezcla estequiométrica, ¿ya? Y para ello, ¿qué necesito? Necesito sensores que me midan aire, ingreso de aire, que me midan ingreso de combustible. Y también necesito otro sensor que me mida la calidad de mis gases de escape, como lo es un sensor de oxígeno que está en el tubo de escape, ¿ya? Entonces yo, a partir de que tengo sensores que me miden cuánto aire y cuánto combustible está entrando a mi motor, voy a poder realizar una dosis más exacta de la que haría el propio carburador. Entonces, bueno, eso se los comento adelantándome un poco, ya ustedes lo van a ver o de repente lo saben, ¿no? Pero la intención de la inyección electrónica es llegar a la mezcla estequiométrica, siempre. Bien, ahora vamos a ver entonces los procesos de combustión. Ya habíamos hablado del proceso de combustión ideal y del proceso de combustión real. Ya, con esto vamos a terminar, estimados. Ya se nos va a hacer ahora. Bien, habíamos dicho que para la gasolina, para 1 kilogramo de gasolina, nosotros necesitamos 14.7 kilogramos de aire. Siempre, 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 ¿ya? Entonces, si es que estas fueran las proporciones adecuadas, nosotros vamos a obtener 3 componentes. En primer lugar, el nitrógeno. El nitrógeno no es nocivo para nosotros, no es nocivo para el medio ambiente. ¿Por qué? Porque es el elemento más abundante en el aire. En el aire nosotros tenemos más del 70% de nitrógeno. Luego tenemos un 25% de oxígeno. Y luego tenemos otros gases, ¿ya? Luego tenemos el anhídrido carbónico o lo que llamamos dióxido de carbono. Este elemento tampoco es nocivo para nosotros ni para el medio ambiente, obviamente en bajas concentraciones, ¿ya? Y el otro elemento, aunque no crean, es agua. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver muchas veces en las mañanas que sale agua de su tubo de escape. Esto es completamente normal porque este es un producto de la combustión. Ahora vamos a hablar del proceso de combustión real, ¿ya? Entonces, además de estos 3 elementos,
Pablo Elías, por favor, tienes que apagar tu micrófono. Gracias. Entonces, el proceso de combustión real, no solamente vamos a tener estos elementos, sino que además vamos a tener al monóxido de carbono. El monóxido de carbono es lo peor, estimados estudiantes, ya es el elemento más nocivo. Luego tenemos a los hidrocarburos. Cuando nuestra mezcla está demasiado rica, la gasolina no se llega a combustionar completamente. Entonces empiezan a haber en el aire partículas negras. Entonces eso ustedes van a poder ver cuando la mezcla es demasiado rica, cuando no está bien carburado, en este caso de los motores carburador, ¿no? Luego tenemos los óxidos de nitrógeno, que también son sumamente nocivos para el medio ambiente. Y por último tenemos a la carbonilla, que es muy similar a los hidrocarburos. Ustedes cuando metan el dedo por el tubo de escape, van a poder ver que está negro. Entonces, ¿qué es eso? Es la carbonilla. Son hidrocarburos que no se han llegado a quemar, ¿ya? Sin embargo, todos estos elementos son eliminados a través del catalizador, ¿ya? El catalizador, seguramente han escuchado hablar de él, es un componente que está en el tubo de escape, que se va a encargar de reducir al mínimo estos elementos. Por ejemplo, el monóxido de carbono se va a oxidar, es decir, se va a añadir un átomo de carbón, perdón, de oxígeno. Entonces, si nosotros añadimos un átomo de oxígeno al monóxido de carbono, ¿qué vamos a tener? Dióxido de carbono. Y el dióxido de carbono ya no es nocivo para el medio ambiente, ¿no es cierto? Lo mismo acá. Los hidrocarburos, que tienen un átomo de hidrógeno y uno de carbón, se van a oxidar de la misma manera. Entonces, si nosotros añadimos uno de oxígeno a los hidrocarburos, ¿qué vamos a tener? Agua. Eso es nocivo para el medio ambiente, nocivo para nosotros, no lo es, ¿no? Y lo mismo acá. Vamos a tener una adición de monóxido de carbono a los óxidos de nitrógeno. Y como resultado, ¿qué vamos a tener? Estas dos son reacciones de oxidación y esta es una reacción de reducción. Si aquí estamos añadiendo un oxígeno, aquí estamos separando, ¿ya? Otros dos componentes. Tenemos a los óxidos de nitrógeno más un átomo de monóxido de oxígeno, vamos a tener como resultado nitrógeno y dióxido de carbono. ¿Son nocivos para nosotros? ¿Nocivos para el medio ambiente? No lo son. ¿Ya? Esa es la función del catalizador, estimados estudiantes, no se van a olvidar, es muy importante. Bueno, y luego tenemos al factor lambda, que seguramente ustedes ya lo han debido ver con el profesor Roger Coupé. ¿Lo han visto? ¿Harold, lo han podido ver? A ver, Sí, hemos visto. Para mezcla rica y mezcla pobre. muy bien, gracias, Harold. ¿Ya? Entonces, a manera rápida les voy a explicar, les voy a recordar. Entonces, el factor lambda nos va a indicar si nuestra mezcla es rica, si nuestra mezcla es rica o nuestra mezcla es pobre. Y eso vamos a ver en función de la masa de aire que estamos aportando sobre la masa de aire que es la ideal. Ya, obviamente este factor va a cambiar dependiendo del tipo de combustible, no se van a olvidar. Bien, si es igual a 1, la mezcla es estequiométrica. Si es menor, es rica. Y si es mayor, es pobre. ¿Ya? ¿Qué significa una mezcla rica? Incremento de potencia, cuando es ligeramente rica. Cuando es muy rica, ya estamos hablando de excesos de combustible. El aire ya no va a ser suficiente. Entonces, por el tubo de escape van a empezar a salir hidrocarburos que no se han alcanzado a quemar. Entonces, esa es una consecuencia de una mezcla, por ejemplo, muy rica. ¿Ya? Cuando la mezcla es muy pobre, en primer lugar vamos a tener, ¿de qué color va a ser el humo, John Warachi? Tienen que estar atentos. A ver. Licenciado, sigue en la calle. Ah, ya, no te preocupes.
A ver, Gustavo Fernández, ¿de qué color va a ser el humo